En el ámbito de la interpretación jurídica existen varios enfoques que los estudiosos del derecho deben adoptar. Interpretación literaria. Se refiere al significado literal de las palabras y las frases utilizadas en el texto legal. Interpretación histórica se basa en investigar el contexto histórico en que se redactó la norma jurídica. Interpretación sistemática consiste en analizar la norma dentro del sistema jurídico en el que se encuentra, considerando su relación con otras normas y principios jurídicos. Interpretación teleológica se busca determinar el propósito o la finalidad que se persigue con la norma jurídica, con el propósito de aplicarla lo más coherentemente posible. Interpretaciones jurisprudenciales se refiere a la interpretación que los tribunales hacen de las normas legales a través de las decisiones judiciales, estableciendo precedentes que pueden influir en los futuros casos. En situaciones ambiguas o de lagunas en la ley, se requiere la teoría de la integración de las normas jurídicas. Esta teoría sugiere que cuando no existe una norma específica para resolver una situación, se pueden aplicar ciertos principios y métodos para suplir esa falta de regulación. Analogía consiste en aplicar a una situación no prevista por la ley las consecuencias jurídicas de una situación similar que sí está regulada. Ejemplo, antiguamente se hacían los contratos por escrito, hoy son válidos los contratos vía electrónica. Equidad se refiere a la aplicación de la justicia al caso concreto buscando su solución y justicia equitativa. Ejemplo, incumplimiento de un contrato por un terremoto. El juez no puede aplicar sanciones severas. Principios generales del derecho. Se refiere a los principios fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico, como la buena fe, la seguridad jurídica, la igualdad, entre otros. Por ejemplo, el principio de responsabilidad. Quien cometa un daño tiene que pagarlo. Conceptos. Vigencia. Se refiere al periodo de tiempo durante el cual una ley está en vigor y es aplicable. Ejemplo, la Constitución de 1917, que terminada la Revolución, se dio la promulgación de la no reelección presidencial, por ejemplo. Derogación. Consiste en la eliminación o modificación de una norma jurídica por otra norma posterior. Un ejemplo histórico de la derogación es la reforma energética. Abrogación es el efecto por el cual una nueva ley deroga total o parcialmente una ley anterior. Cuando una ley es abrogada, pierde su fuerza obligatoria y deja de aplicarse. Un ejemplo es la eliminación del reglamento de policía y buen gobierno en la Ciudad de México por la ley de la cultura cívica. Retroactividad es la capacidad excepcional de una ley para afectar hechos, actos o situaciones jurídicas ocurridas antes de su entrada en vigor. Un ejemplo de retroactividad en México fue la ley de la amnistía que se promulgó en 1978. Y retroactividad es el principio jurídico que impide aplicar una ley de manera retroactiva, es decir, que una norma no puede afectar situaciones pasadas o actos realizados antes de una entrada en vigor. Un ejemplo histórico es la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que establece principios fundamentales de derechos humanos que no pueden ser aplicados retroactivamente, garantizando la protección de los individuos. Territorialidad se refiere al ámbito espacial de validez y aplicación de una ley. Un ejemplo es la regulación del tráfico de drogas. La ley prohíbe la producción, distribución y venta de drogas en el territorio mexicano y se aplica a ciudadanos como extranjeros. Extraterritorialidad es la capacidad de una ley para aplicarse más allá de las fronteras de un estado. Ejemplo, según el Código Penal, ciertos delitos cometidos por mexicanos pueden ser perseguidos fuera del territorio nacional, como el terrorismo. El incumplimiento de la ley puede acarrear diversas consecuencias legales, las cuales pueden variar dependiendo de la gravedad de la infracción o del marco legal específico de cada situación. Sanciones y multas. Sanciones económicas y multas o pagos compensatorios. Responsabilidad civil. En caso de daños y perjuicios causados a terceros, el infractor puede ser obligado a reparar los daños ocasionados e indemnizar la parte afectada.
En situaciones más graves, responsabilidad penal e inhabilitación de ciertas profesiones o actividades específicas. En situación de deudas, embargos o prohibición de actividades en ciertos casos extremos. La ley puede ser alterada o modificada bajo ciertas circunstancias específicas, las cuales están establecidas dentro del marco legal de cada país. La forma más común de alterar la ley es el proceso legislativo, por el cual el Congreso aprueba nuevas leyes o modifica las existentes mediante la presentación, discusión y votación de los proyectos de ley. También se puede modificar mediante la reforma constitucional. En situaciones de emergencia o necesidad, el Poder Ejecutivo puede emitir decretos o reglamentos para regular aspectos específicos de la ley. Las leyes no pueden ser modificadas gracias al principio de legalidad y de los derechos fundamentales. Las leyes que afectan los derechos fundamentales de las personas, como la vida, la libertad y la igualdad, están protegidas. Las contradicciones legales se refieren a situaciones en que las normas jurídicas entran en conflicto o son incompatibles entre sí. Estas contradicciones pueden ser por la emisión de leyes contradictorias en diferentes momentos, la falta de claridad en la redacción de las normas o la superposición de competencias entre distintas autoridades legislativas. Por ejemplo, puede haber contradicciones entre las leyes federales y estatales. Una antinomia legal se refiere a una situación en la que dos normas jurídicas y válidas y aplicables entran en conflicto directo entre sí, generando una contradicción normativa que dificulta la aplicación coherente. Un ejemplo en la actualidad es que ciertos países entran en conflicto con normas internacionales de los derechos humanos. Históricamente, un ejemplo de antinomia jurídica sería la Alemania nazi, donde las leyes antisemíticas promulgadas por el régimen de Hitler entraron en conflicto con los principios fundamentales de igualdad y derechos humanos de los consagrados en la Constitución de Weimar. Los valores supremos del derecho, como la justicia, la paz social y el bien común, son fundamentales en el contexto actual para garantizar un sistema legal equitativo y efectivo en sociedades diversas. Finalmente, la tecnología y la inteligencia artificial están cada vez siendo más utilizadas para agilizar, mejorar la eficacia y brindar análisis más precisos en la toma de decisiones legales.